Buenas noches, mis hermanos y amigos. Bienvenidos. Estamos ya en la tercera clase de este tema de estudio bíblico titulado El sacrificio de Jesús. Vamos a empezar con una palabra de oración. Por favor, a nuestra hermana Susana le pido que nos dirija en este tiempo. Oremos, mis hermanos. Gracias, pastor. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos en esta hora, Señor. Una vez más me acerco ante tu presencia para darte gracias, Señor. Y también pidiéndote, bendito Padre Celestial, que nos perdones, Señor, que al mirar o al pensar o al hablar hemos pecado contra ti, Padre mío. Reconociendo, Señor, que hemos fallado, bendito Padre Celestial. Y poniendo en tus manos, bendito Señor, que tú seas, Señor, enseñando, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones para nosotros poder entender, bendito Padre Celestial. Y muchas gracias por el hermano Pastor Byron, Señor. Gracias por darle sabiduría, entendimiento, Señor, y cuídalo y protégelo siempre, bendito Padre, y siempre estate con nosotros en todo tiempo, Padre mío. Toma el control de nuestras vidas y este tiempo, Señor, que sea conforme a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te doy gracias. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, mi hermano. Y está su esposo también, el hermano José. No, pastor, aún no llega del trabajo todavía. Ah, ya. Ok. Bueno, vamos a avanzar, mis hermanos. Tenemos, como ya hemos compartido, un verso clave para memorizar. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ya? Es el texto clave que debe memorizarse para este mes, esta clase que vamos a compartir. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, entonces no nos olvidemos, hermanos, que por favor nos memoricemos. Y esto de memorizar la escritura nos ayuda a cada uno, sobre todo si usted está enseñando la palabra, nos permite entender más ampliamente el texto de la Biblia. Y también nuestra exposición se va a enriquecer porque está en nuestra mente la palabra de Dios. ¿Sí? Bien, entonces como el tema que estamos viendo es el sacrificio de Jesús, hemos ido avanzando ya por diferentes temáticas que, como les he explicado, eh, nunca se va a agotar la explicación de la palabra en un seminario, en un taller, en una clase. Lo que estamos viendo es algo como un abrebocas para que nosotros podamos entender y esto que sea un impulso para que nosotros pongamos más interés y estudiemos la palabra de Dios. ¿Sí? Bien. Vamos a ver un breve repaso. Ya. Y le doy la bienvenida a las personas que se conectaron, a la señora Dolores Huertas, nos está acompañando. Bienvenida, ¿no? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Ay, Bienvenida. Es un gusto que gracias. Bueno, para nosotros ha sido una bendición el poder conocerla, que esté el día domingo que estuvo en la iglesia. Y bienvenida. Estamos estudiando la palabra. También le damos la bienvenida a la familia de Erika Zula, la hermana Erika Zula. Mary González también, la señora Mary González, bienvenida. Sí.
Erika, también bienvenida, ¿no? No está por demás indicar, por favor, tome notas con un cuadernito de apuntes para que pueda escribir versos claves que van apareciendo en la pantalla y podamos luego repasar, luego estudiar, ¿sí? Entonces, concentrémonos, ¿ya? Así es que bienvenidos, bienvenidos. Esperamos que puedan seguir participando de este tiempo especial. El tema es el sacrificio de Jesús. Vamos a hacer un repaso por las personas nuevas que nos están acompañando, que están participando. Vamos a hacer un repaso. Hemos visto varias temáticas del sacrificio de Jesús. Y aquí tenemos el texto clave. Sí, el texto clave. Marcos 10:45. Este es el texto clave. En toda enseñanza que estemos compartiendo, muy importante establecer un texto clave. En este caso es Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es muy importante que usted se memorice. Este texto clave es para memorizar. ¿Sí? Bien, también habíamos visto las divisiones del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene un total de 27 libros. Y la temática que estamos viendo, el sacrificio de Jesús, en su parte narrativa histórica, se centra en estos 4 libros, los 4 evangelios que conocemos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ya? El resto de libros, Hechos, Romanos, hasta el libro de Apocalipsis, constituyen todo lo que conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, nos estamos centrando en el testimonio que están dando estos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si nosotros queremos saber acerca de la vida de Jesús, entender su nacimiento, su vida, entender su desarrollo, su ministerio de 3 años, su sacrificio, muerte, resurrección, nosotros tenemos que estudiar los 4 evangelios. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos los evangelios, cronología y autores. Como un vistazo, tenemos aquí el nacimiento de Jesús como el punto de partida. El nacimiento de Jesús como el punto de partida, lo que da el antes y después de él para contar el tiempo. Entonces, cronológicamente hablando, en el tiempo humano, por ejemplo, si a usted le preguntan qué edad tiene, y usted dice, tengo 40 años, tengo 30 años, 50, 80 años, y eso se calcula en base al calendario del cual nosotros disponemos ahora, después de Jesucristo. Entonces, en los libros, los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento, tienen una fecha de escritura que se dio en el primer siglo. Entonces aquí, los números de acá son los años aproximados en los que fueron escritos estos evangelios. Como ya expliqué también, no hay una fecha exacta en que fueron escritos. ¿Ya? En el caso de Mateo y Marcos, el evangelio de Mateo y Marcos, nos fueron dados o aparecieron en este tiempo. Sí, en el tiempo de aquí, ya en el tiempo de la década de los 50 a 60. ¿Sí?
Ya. Y ahí podemos ver miren, Lucas por el año 61 y el Evangelio de Juan fue escrito en la década de los 80 del primer siglo. Ahora bien, en cuanto a sus autores, pueden ver ahí el cuadrito. En cuanto a sus autores, tenemos el escritor Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Tenemos los libros que escribieron cada uno. Pueden ver ahí Mateo un libro, Marcos un libro, Lucas 2 libros. ¿Cuáles libros escribió el doctor Lucas? El Evangelio que lleva su nombre y también Hechos de los Apóstoles. En cambio, Juan el apóstol, no Juan el Bautista, fue quien escribió o se le asignan 5 libros. ¿Cuáles son esos 5 libros? Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis. Ya, sí. Juan tiene atribuidos 5 libros. El Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Muy bien. Miren ahí la ocupación de cada uno. Miren ahí la ocupación de cada uno. Como podemos apreciar, cada escritor de la palabra tenía un trasfondo diferente, pero Dios usó las diferentes personalidades, las diferentes experiencias de vida que tenían, y Dios los usó para escribir lo que llamamos el Nuevo Testamento. De los 4 evangelistas, solo Mateo y Juan fueron apóstoles. O sea, cuando estamos diciendo apóstoles, nos referimos a que ellos vieron en vivo y en directo al Señor Jesús. ¿Ya? Convivieron con Él, fueron nombrados por Él. En cambio, Marcos y Lucas, que tenemos acá, Marcos y Lucas, no vieron en vivo y en directo el ministerio de Jesús. A ellos se los dice asociados apostólicos. ¿Por qué? Porque trabajaron de la mano de los apóstoles. Sí, de la mano de los apóstoles. ¿Ya? Bien, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje global que nos dan los 4 evangelios? Si a usted le preguntan cuál es el mensaje global o qué enseñan los 4 evangelios, ¿qué diría usted? ¿No pueden responder? Será de las buenas nuevas, las nuevas noticias, la salvación, Ya. ¿Qué más? la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ujú. El sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús. De Jesús. Bien. ¿Qué más nos enseñan en los evangelios? ¿Cuál es el personaje principal de los evangelios? ¿Quién es el personaje principal? Jesucristo. 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 Es el personaje principal. De todos los pormenores, los detalles, los lugares geográficos, políticos, las narraciones, o sea, de todo lo que se puede leer en los evangelios, todos están centrados en la persona de Jesús. Todos están centrados en la persona de Jesús. Como también habíamos dicho, los evangelios no son un diario de la vida de Jesús. No es un diario exacto, no es un diario sucinto
que nos habla de cada detalle, de cada aspecto en que vivió Jesús. Nosotros lo que podemos apreciar es que los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se centraron en exponer el propósito para el cual vino Jesús. El propósito para el cual vino Jesús. Y el propósito fue redimir a la humanidad de su pecaminosidad. Todos los milagros, los hechos, las sanidades, las enseñanzas se enfocaron hacia eso. Su venida no fue para ver cómo va a morir, sino su venida fue específicamente para morir como un sacrificio en una cruz. ¿Ya? La muerte como sacrificio en la cruz de Jesús no se dio como un accidente o algo que él se descuidó y terminó crucificado, sino que ya estaba en el plan salvífico de Dios. Entonces, cada evangelista lo que hace es darnos un testimonio acerca de quién fue Jesús, qué hizo Jesús. Y cada evangelista les había dicho también que es un complemento, son un complemento de testimonio. Uniendo los 4 testimonios, tenemos 4 testimonios, pero un solo tema. Y el tema es la persona de Jesús. ¿Ya? Entonces ahí tenemos temas centrales que didácticamente vamos a compartir. Ahí tenemos mensaje global de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuál es el mensaje global? Bien, nos hablan acerca de la eternidad del Hijo de Dios. Nos hablan acerca de la eternidad del Hijo de Dios. Nos dicen que en el tiempo establecido por Él, tomó forma humana y vino a nacer en Belén de Judea. La mujer que fue usada como instrumento para la humanidad del Hijo Eterno de Dios, fue María, con la ayuda de José, de su prometido José. Entonces los evangelios Mateo y Lucas nos hablan de los pormenores de todo lo que sucedió en el nacimiento de Jesús. ¿Sí? A ver, repito. Solo Mateo y Lucas nos hablan de los detalles y pormenores que sucedió en el nacimiento de Jesús. Cuando usted busca detalles sobre cómo se desarrolló el nacimiento de Jesús, no va a encontrar ni en Marcos ni en Juan. No lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque cada escritor tuvo un objetivo especial que conseguir cuando hablaron acerca de Jesús. Entonces, en el Evangelio de Marcos, usted no tiene el relato del nacimiento, ni tampoco en el Evangelio de Juan, pero sí en Mateo y en Lucas. Y sobre todo en el Evangelio de Lucas tenemos un detalle grande de cómo se desarrolló el nacimiento de Jesús. Ya entonces tenemos el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Luego tenemos la narración de la vida ministerial de Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos años de ministerio de Jesús aquí en esta tierra?
¿Cuántos años? 3 años. Ok, muy bien, 3 3 años. Pero fíjense que hay algo muy característico aquí. Entre el nacimiento de Jesús y el comienzo de su vida ministerial, qué es lo que pasó? Tenemos una breve información cuando Jesús tenía 12 años. Sí, hay algo breve que se nos menciona. Pero de ahí a los 29 años, pues prácticamente tenemos un silencio. ¿Sí me entiende? ¿Sí me está entendiendo? Sí, pastor. Sí. Por favor, si no entiende algo, pregunta, ¿ya? Bien. Los evangelios no nos hablan acerca de qué pasó con Jesús cuando tenía 5 años, cuando tenía 10 años, cuando tenía 15, cuando tenía 18, cuando tenía 24 años, cuando tenía 28 años, 29 años. Los evangelios no nos hablan de esas etapas de la vida de Jesús. Ujú. Lo que se centran es en el nacimiento, una breve información cuando tenía 12 años, y de ahí se centran absolutamente en el ministerio terrenal de Jesús, de 3 años. Entonces, como un pantallazo, ¿no? General, quien bautizó al Señor Jesús fue Juan el Bautista, ¿ya? Y de ahí fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás y empezó su ministerio público. Empezó sus milagros, sus enseñanzas, las parábolas, resurrecciones y todo lo que hasta el momento hemos podido leer en la Biblia y hemos podido apreciar ya en películas, en pinturas acerca de Jesús. Entonces los evangelistas mayormente se centran en hablarnos el propósito para el cual vino Jesús. Eh, Aquí en la gráfica, miren, tenemos la vida ministerial de él. Los evangelios nos hablan de esa etapa. ¿Ya? Y llegan al punto del sacrificio y muerte de Jesús. Fue sepultado y resucitó. Eso es lo que enfatizan los evangelios, sobre todo el sacrificio y muerte, la sepultura y resurrección. Es lo que enfatizan. Y por último, nos narran que una vez cumplida todo el propósito que tenemos aquí en esta etapa, todo esto, los evangelios nos dicen que el Señor Jesús volvió a su Padre. Miren, una manera de ilustrar, ¿no? El triángulo ahí, una manera de ilustrar. Entonces, de manera global, esto incluye 33 años de peregrinaje en este planeta. 33 años de peregrinaje.
prácticamente cuando hablamos del sacrificio y muerte de Jesús, como podemos ver ahí, estamos hablando de que Jesús fue asesinado, fue sacrificado en la flor de su vida. Eh, no, o sea, no podemos ver a un Jesús viejito crucificado, sino un Jesús joven que dio su vida, que fue asesinado. ¿Ya? Bien, entonces en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que tenemos es narración similar con diferencias particulares. Narración similar con diferencias particulares. ¿Sí? Muy importante eso, ¿no? Son narraciones similares con, con cuestiones particulares. Ujú. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pastor, dijo usted que eran en los cuatro libros hay narraciones similares. ¿Qué más dijo? No le entendí. Em, En particulares. Aquí está. Narración similar o narraciones similares con diferencias particulares. Ajá. Este cuadro ya les mandé, ¿no? ¿Al grupo o aún no les mando? Les mandé al grupo este cuadro. Ya. Señora Dolores, ¿sí me entiende? ¿Sí capta? Sí, sí, pastor. Sí, sí entiendo. Bien. Y señora Mercy, ¿sí le va entendiendo? Ya. Bien, avancemos. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo central de los evangelios? Estamos en Juan 20, 30 al 31. Juan 20, 30 al 31. Miren ahí. ¿Cuál es el propósito? En este caso está hablando del propósito del Evangelio de Juan, pero es el mismo que podemos apreciar en los otros. Bueno, ahí nos dice que hizo muchas otras señales y en el 31 estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, por sobre todo lo que se haya hablado de Jesús, lo que presentan los evangelistas están diciéndonos qué vas a hacer ahora tú con la información que te acabamos de compartir. ¿Qué vas a hacer? Entonces el propósito es un propósito evangelístico, un propósito salvífico. Otro detalle en Juan 21, 25. Miren ahí, Juan 21, 25. Ujú. Hay muchas otras cosas que hizo Jesús. Lo que les acabé de decir.
No toda la vida de Jesús está registrado en la palabra, ¿ya? Pero lo que se ha escrito tiene un propósito evangelístico para que la gente crea en Jesús como su Señor y Salvador. Bien, ahora una pregunta. ¿En qué relatos, en qué capítulos específicamente tenemos la narración o la exposición del sacrificio de Jesús? Bueno, aquí está la respuesta. Por favor, anote esos textos. En estos textos está relatado el Calvario de Jesús. Es decir, se centran en este tema. ¿Ya? Anótelo, ¿no? Para que pueda usted leer. ¿Ya copiaron? Sí, Bien. Aquí está específicamente el Calvario de Jesús. Mateo 26 al 27, Marcos 14 al 15, capítulos, ¿no? Marcos 14 al 15, Lucas 22 al 23 y Juan 10 al 19. Ahí tenemos narrado el Calvario de Jesús. Como se puede apreciar, tenemos 4 testimonios de este mismo tema, ¿sí? O un solo tema con 4 testimonios. Entonces, en el análisis que podamos hacer sobre este evento histórico, no solo podemos estudiar lo que dice Mateo en cuanto al Calvario de Jesús, sino que para tener un entendimiento integral de lo que pasó en el Calvario de Jesús, tenemos que tomar los 4 testimonios. Vimos unos ejercicios, ¿no? La semana pasada, la clase pasada, y vamos a ir viendo esos detalles para poder entender. Lo que un evangelista omite, el otro lo complementa. Lo que un evangelista lo hace extenso, el otro lo resume. ¿Sí? Bueno, el tema de la crucifixión. ¿Qué significa esto? Por favor, hermana Susana, que nos lea lo que está de verde. La crucifixión. La crucifixión del Latín. latín cruz, cruz, y figere, sujetar era una forma de pena capital muy extendida y habitual en el mundo antiguo. Ya, gracias. Bueno, esta palabra crucifixión viene del latín. Es una palabra compuesta, como acabo de leer, de la palabra latina cruz y la palabra latina figere. ¿Sí? Entonces, la crucifixión es un cuerpo en un madero que lo cuelga, que lo sujeta. ¿Sí? Y el tema de la crucifixión, como podemos ver ahí, no era solamente exclusivo de los romanos.
La crucifixión era practicada por varios pueblos en la época del Imperio Romano, en el tiempo del Señor Jesús. Entonces lo que tenemos relatado, pues se nos dice que la crucifixión fue el medio por el cual Jesús fue un sacrificio y murió en una cruz, ¿ya? Entonces la crucifixión de manera normal era una pena capital. O sea, es como decir, era la silla eléctrica del siglo I. Sí, y bueno, esta pena capital la practicaban los romanos, los asirios en el sector de la Mesopotamia, ¿ya? Entonces, siendo que la crucifixión envolvía varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, la crucifixión era un acto salvaje, era un acto cruel, era un acto despiadado, ¿sí? Bueno, ya tenemos en nuestra mente imágenes, ¿no? Pero un poco para refrescar. Miren, o sea, de pronto en las películas vemos como cruces más adornaditas, más bonitas, pero eran maderos rústicos, hecho cruz, ¿sí? Maderos rústicos y la figura sí encierra lo que pasaba en la época, ¿no? Por ejemplo, algunos eran comidos por aves de rapiña, eran comidos por aves de rapiña, también por animales carroñeros. Bien, habíamos visto, hermanos, que el relato de el sacrificio de Jesús se encuentra en los 4 evangelios. Tenemos ahí Mateo 26 al 27, Marcos 14 al 15, Lucas 22 al 23 y en el Evangelio de Juan a lo largo del capítulo 10 al 19. Como ya se ha indicado, los evangelios son 4 testimonios de un solo tema. El tema es la persona de Jesús, su obra, su vida, su sacrificio. Entonces, cada evangelista expone la vida de Jesús con un enfoque único y particular, siendo de que cada uno habla del mismo tema. Eso no quiere decir que exactamente igual cada uno escribió lo que el otro escribió, sino que cada uno habla de Jesús, pero con diferencias particulares marcadas, ¿sí? Entonces, si queremos tener un testimonio integral de la vida de Jesús y sobre todo de este tema del sacrificio, tenemos que leer, analizar, investigar basado en los 4 testimonios que tenemos. Por eso es muy importante que para que nosotros entendamos de una manera más amplia y más integral, podamos tener en cuenta este dato especial. Como habíamos visto también, la crucifixión no era un invento exclusivo de los romanos, sino que más bien ellos imitaron o copiaron este tipo de tortura que se practicaban en las naciones vecinas, como por ejemplo los asirios, los cartagineses. Entonces, esto no era algo original del Imperio Romano. Tampoco era algo extraño para el pueblo del primer siglo, para el tiempo de Jesús. Era algo común. Y la crucifixión estaba reservada para todo tipo de criminal en sus diferentes facetas,
sobre todo para los esclavos y para gente que no era ciudadano romano. Entonces, varias cosas que pasaban ahí. Era como un aviso para toda la población de que si seguían el camino de estos criminales, ladrones, violadores, sediciosos, iban a terminar como ellos. Entonces era una manera de disciplinar a la población con este tipo de castigo. Un castigo de mucha tortura. La crucifixión, un castigo totalmente monstruoso para la persona que lo iba a recibir. Y estas personas previamente eran torturadas, como hemos comentado. Eran víctimas del azote, víctimas de las fracturas de su piel, de sus huesos, pérdida de sangre, estados de inconsciencia. Y se dice que en la previa flagelación que se les aplicaba, algunos quedaban muertos ahí. No necesariamente alcanzaban a ir a la cruz, pero los que llegaban a la cruz simplemente llegaban para el golpe de gracia, para su muerte, ¿ya? Las víctimas entonces agonizaban en medio del dolor, ¿sí? En medio de todo lo que implicaba la pérdida de sangre, los moretones, los golpes y obviamente pues el hambre y sed abismal que contraía todo ello. El cansancio, la agonía. Entonces era una muerte salvaje, era una forma de morir salvaje, era una forma de pagar lo cometido, pagar las penas de una manera monstruosa. Entonces, cuando vamos a los relatos de los evangelios y nos encontramos con la crucifixión de Jesús, tenemos entonces una contradicción en que Jesús es bajado o puesto al mismo nivel de un criminal común. Y Jesús toma ese lugar como un malhechor, un sedicioso, un criminal común, tratado brutalmente como que hubiese cometido abundante maldad y se hubiese ido contra el Imperio Romano. Obviamente no fue así. Aquí tenemos varios puntos. Habíamos visto el punto 1 sobre que quien autorizó el sacrificio fue Pilato. ¿Ya? Vimos eso. Obviamente, Pilato era un gobernador en el sector de Judea y era como decir el representante tangible del emperador. Era la extensión del poder romano. Entonces él, obviamente con el poder que le daban, era la única persona que podía autorizar en nombre del Imperio Romano que una persona muera crucificada. En este caso, los religiosos judíos, los líderes religiosos, no podían, por autoridad romana, no podían tener ese derecho para una crucifixión. Bueno, un poco antes de ir al Gólgota, lo que tenemos es la burla y humillación que el Señor Jesús experimentó. Bueno, ahí habíamos visto este gráfico de la corona de espinas. Nos dice el relato bíblico de que sobre su cabeza se puso una corona de espinas, ¿sí? Se puso una corona de espinas, pero a más de eso, vamos al texto, Mateo 27, 27 al 31. Sí, en el verso 29 dice, ¿no? Habiendo entretejido una corona de espinas, la pusieron en su cabeza, prácticamente se burlaron vistiéndolo como un rey y con
un palo, un bastón, como mando, y le hacían reverencias. Pero también nos dice la palabra que escupieron en él, tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Entonces lo que tenemos es una humillación burlesca, brutal en la persona de Jesús. Solamente hasta ahí podemos ver que el cuerpo de Jesús estaba hecho pedazos, ¿sí? Estaba hecho pedazos. Entonces, la flagelación que tuvo, como habíamos visto, era donde su piel era rasgada totalmente con el azote que ocupaban los romanos y había perdido sangre. Ahora le ponen la corona, le escupen y le golpean la cabeza sobre la corona que tenía ahí. Entonces es un dolor que prácticamente lo vivió él, el Señor Jesús. Sí, hasta ahí podríamos decir que basta para pagar con lo que supuestamente él había hecho. Pero obviamente era solamente el preludio, era solamente el comienzo, ¿sí? De lo que había de venir. Bueno, camino ya después de ese incidente, viene lo que tenemos, fue obligado a llevar la cruz. Realmente es el patíbulo, la parte horizontal de la cruz. En Juan 19:17 podemos ver ahí, nos dice que Jesús salió llevando su cruz hacia el lugar que se llamaba la calavera. Sí, que se llamaba la calavera. Y en hebreo significa Gólgota. Sí, en hebreo es Gólgota y significa el lugar de la calavera. ¿Sí? Entonces, donde fue sacrificado Jesús, se llamaba Gólgota. Sí. Bueno, en el trayecto pasa algo que también los evangelios nos relatan. ¿Por quién fue ayudado Jesús? Mateo 27:32. ¿Por quién fue ayudado? Simón dice. Ok. Un hombre de Cirene llamado Simón. Simón de Cirene. Entonces, ¿por qué, ¿por qué le obligaron a cargar la cruz de Jesús? Bueno, porque más que seguro prácticamente Jesús ya no tenía ni fuerzas para caminar. Estamos hablando de que era un ser humano completo. Entonces, como había recibido todo su cuerpo los latigazos, eso incluía sus brazos, su tórax, sus piernas, ¿sí? Su abdomen, sus pies. Entonces prácticamente era imposible, a más del peso de su cuerpo, tener otro peso. Y aparece en escena este hombre llamado Simón de Cirene, ¿sí? Los tres evangelistas nos hablan acerca de él. Marcos 15:21, miren ahí. Dice: a uno que pasaba viniendo del campo, a un cierto Simón de Cirene. Aquí ya nos da más detalles, miren. Sí, le obligaron a que cargara la cruz de Jesús. La cruz de Jesús. Lucas 23:26 también dice lo mismo. Tomaron a un tal Simón de Cirene y le pusieron encima la cruz para llevarse tras Jesús. Entonces, Jesús fue ayudado por este hombre para ir al Gólgota, ¿sí?
Una vez que llegaron ahí, lo que sucede es prácticamente ya lo que entendemos por la crucifixión. ¿Sí? Mateo 27:31 en adelante. Mateo 27:31 en adelante. Miren, aquí tenemos la comparación o armonía de los evangelios. ¿Ya? Entonces, este relato de sí, miren aquí. La burla de Jesús, camino al Gólgota. Camino al Gólgota, fíjense ahí. Tenemos la narración de los 4 evangelios. Una vez más, para tener un entendimiento integral total, tenemos que estudiar los 4 evangelios. Entonces, camino al Gólgota, viene el hecho ya propio de la crucifixión. Y siendo que es un tema central en el propósito por el cual se escribieron los evangelios, este testimonio de la crucifixión, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección, está narrado por los 4 evangelistas. Está narrado por ellos. Entonces, ahí nos dice la palabra que el Señor Jesús fue crucificado. ¿Sí? Fue crucificado. Y obviamente, cuando habla, o sea, en ese sentido entendemos que Él fue clavado en sus manos y en sus pies contra el madero. Lucas 24:39. Hermana Lilia, por favor, que lo lea. Dice la palabra de Dios: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Ok. Aquí este es un pequeño relato sobre ya la resurrección de Jesús. Entonces, las marcas de la crucifixión en sus manos y en sus pies eran una evidencia de que Él era quien había sido crucificado y de que el crucificado que fue muerto ha resucitado. Entonces, prácticamente Jesús toma el lugar ya en términos espirituales, en términos teológicos, toma el lugar de un sacrificio para derramar su sangre. Entonces, en todo el proceso de la muerte de Jesús, antes de la cruz, en la cruz, tenemos abundante sangre derramada. Ujú. Un cuerpo o un sacrificio que llega hasta dar lo último de sí, ¿sí? Llega a ser destrozado, ¿sí? En su totalidad. Más allá de eso ya no se puede dar. Ujú. Por eso es que cuando nosotros vamos leyendo todos los evangelios, todo está interconectado en el mensaje que se nos presenta. Por ejemplo,
por ejemplo, Juan 1:29. Hermana Susana, por favor, que lo lea. Juan Pastor, 1:29. buenas noches y hermanos, buenas noches. Buenas noches. El día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, gracias. Aquí estamos al inicio del ministerio de Jesús, en el evento de su bautizo. Lo que quiero que vayamos entendiendo más es que el sacrificio de Jesús no solo debe ser entendido en la cruz en sí, o sea, solo el hecho de la muerte de la cruz en sí, sino que debemos entenderlo todo el sacrificio de Jesús en todo lo que se habla de él. O sea, prácticamente cuando analizamos el tema del nacimiento de Jesús, ustedes también que estuvieron ahí, pudimos ver que el Señor Jesús vino a este mundo, el Hijo de Dios vino a este mundo con un objetivo primordial. ¿Cuál era su objetivo primordial? La salvación de la humanidad. Entonces, en este caso, Juan el Bautista, miren lo que dice. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no dijo el nombre de otro animal? De un águila, de un perro, de un elefante. Bueno, porque el Cordero era el animalito que tenía que poner su vida para dar salvación a otro. O sea, el tema de la salvación, cuando ya vamos como es escudriñando, investigando su significado, prácticamente implica que uno dé la vida por el otro. No se puede entender de otra manera. Que el uno dé la vida por el otro. En este caso, Juan dice, aquí está el Cordero de Dios. Y esto se remonta, anoten este texto también, hermanos. Esto se remonta a Éxodo capítulo 12, al evento de la primera Pascua que el pueblo de Dios, el pueblo israelita, tuvo que celebrar cuando iba a ser liberado de las garras de Egipto. ¿Ya? Entonces, en Éxodo capítulo 12 se nos da una explicación acerca de todo ese proceso, ¿no? Todo ese proceso de separar un corderito y luego sacrificarlo y poner la sangre del cordero en el marco de las puertas. De tal manera que el ángel que iba a venir en la noche iba a ver esa sangre que estaba ahí y eso implicaba de que aquí hay salvación. Aquí están los hijos de Dios. Pero todos los que no tuvieron esa marca de la sangre, de la muerte de un cordero, ¿sí? Prácticamente ya sabemos qué pasó. Y ese fue el poderoso milagro de Dios para humillar al corazón del faraón y permitir que el pueblo de Israel vaya a rendir culto en el desierto a Dios. ¿Sí? Entonces, por siglos, miles de corderos fueron sacrificados para derramar su sangre. ¿Sí? Entonces, ahora, con la venida de Jesús, Mateo 1, vamos a Mateo 1, se nos dice de que Él, o sea, el Señor Jesús, tuvo un propósito principal para venir a esta tierra. Mateo 1:21. Cuando el ángel está explicando a José todo lo que está pasando,
le dice, María dará a luz un hijo y lo llamarás por nombre Jesús. ¿Sí? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Hermana Susana, ¿puede leerlo otra vezcita, el 21? El 21. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Nomás hasta ahí veo. De sus pecados. Ok. Salvará a su pueblo de sus pecados. Miren, o sea que ya desde el propio nacimiento y antes del nacimiento, todo estaba completamente planificado en el kairos de Dios. En el kairos de Dios. O sea, en el tiempo de Dios. Eso Ah, es kairos. eso Kairos. significa kaido. Kairos. Tiempo con propósito. Kairos. Diferente al otro tiempo que es el cronológico, tiempo meramente humano. ¿Sí? Entonces en Gálatas 4:4, miren, o sea, ya vamos viendo cómo los apóstoles en sus cartas, en sus epístolas, fueron dando la interpretación de ese hecho histórico que sucedió años atrás. Y Pablo, miren lo que dice ahí. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Miren, o sea que la venida de Jesús no fue accidental. Y eso es lo que podemos ver enfatizado en todo el Nuevo Testamento, de que la venida de Jesús, su nacimiento, su crecimiento, su desarrollo, su ministerio, su flagelación, su crucifixión, su agonía, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, no fueron cosas del azar y no sucedieron por un mero accidente. No fue así. Entonces, ellos ven en este hecho de la crucifixión de Jesús como el resultado del plan soberano de Dios que está dando de su amor para con la humanidad. Para muchos, ese hombre que estaba ahí era un crucificado más, o era uno que decía ser rey y que está ahí. O sea, no era nada sorprendente, no era nada del otro mundo, porque ya les digo que la crucifixión era algo cotidiano, algo no extraño para el tiempo del primer siglo. ¿Sí? Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, avancemos. Dice también la escritura lo siguiente, Juan 19, 19 al 20. Juan 19, 19 al 20. Por favor, hermana Valeria. Vamos a dar lectura. Pilato escribió y puso sobre la cruz un letrero en el cual fue escrito:
Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Entonces muchos de los judíos leyeron este letrero porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Muy bien. ¿En cuáles idiomas estaba escrito? Latín, hebreo y griego. Tres, ¿no? Griego. 3 idiomas. Hebreo, latín y griego. Hebreo, latín y griego. Bien. ¿Cuál fue la razón de su sentencia? Bueno, se acostumbraba a poner en el cuello o sobre la cruz la razón por la cual está padeciendo la crucifixión. En este caso, digamos, el epitafio, el letrero, el cartel, como quiera llamarlo, encima de Jesús decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Entonces es como un resumen. Este hombre está muriendo porque se creía rey de los judíos. Esa es su pena de muerte. Esa es su razón. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Ya? Entonces ahí nos dice la escritura que pues todos avanzaron a leer, porque estaba escrito en esos 3 idiomas. Vale la pena comentar. El hebreo era el idioma de la religión del pueblo judío. El latín era el idioma de la política, del gobierno, de la aristocracia romana. Y el griego era el idioma de la cultura, del arte, el idioma refinado, que también era universal en ese tiempo. Entonces, cuando nosotros vamos a la escritura, nos encontramos en que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿ya? Diferentes tipos de griego o diferentes enfoques de griego. Entonces, no se olviden, ¿no? El hebreo era el idioma Religión. sí, religioso del pueblo judío, que realmente era arameo. Entonces, el latín, ¿el idioma de quién? Política. La política, del imperio, del emperador, del gobierno. Por eso hasta hoy tenemos que siguen enseñando, ¿no? A mí me enseñaron en la escuela, en el colegio, los números romanos, o sea, del imperio romano. Y el idioma griego, que era parte de la cultura. Cultura. Ajá, la cultura, las bellas artes, de la intelectualidad, de la aristocracia, de, digamos, de la gente culta, el griego, ¿sí? Vamos a ver una diapositiva. Cartel de la sentencia de Jesús. Cartel, rótulo, una tablilla de la sentencia de Jesús. ¿Ya? Bien, ahí tenemos el título. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Juan 19, 19 al 20, nos dice la palabra que estaba escrita en 3 idiomas. Obviamente, si usted de pronto nunca ha estudiado algo de los idiomas, pues está un poco de garabatos nomás ahí. ¿Ya? Pero aquí están los 3 idiomas, hermanos. Pueden apreciar ahí. Tenemos aquí el hebreo, arameo. Tenemos aquí
el griego, y tenemos aquí el latín, ¿sí? Hebreo, griego y latín. Ujú. Bueno, ¿por qué en 3 idiomas? Porque el medio donde se estaba dando este hecho era un medio intercultural. Es como en nuestro medio, ¿no? Un buen tanto de gente habla español, otro tanto habla quichua y otro tanto habla inglés. Esos son los 3 idiomas que están presentes en nuestro medio. Obviamente el que mayor habla la gente es el español. Luego viene el quichua y luego viene el inglés. Entonces, para que todos sepan, se ponen 3 idiomas. Algo muy interesante y de pronto es muy familiar a nosotros es que en las películas que hemos visto siempre está esta palabra, INRI. Si se acuerdan, ¿se han visto? ¿Se han visto en las películas? No, pastor, yo por mi parte no. Ujú. Ponen en el letrero, no está todo esto lo que está aquí, pero sí está esta frasecita INRI. Bueno, ¿qué significa INRI? Realmente es lo que está aquí, en cuanto a latín. Sí, vamos a ver lo que significa. Ahí está. Iesus Nazareus Rex Iudarum. Iesus Nazareus Rex Iudarum. ¿Qué significa eso? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. INRI. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Aquí están las siglas. La I, la N, la R y la I. Iesus Nazareus Rex Iudarum. ¿Sí? ¿Puede repetir, hermana Susana? A ver, como dijo, Jesús Nazareus Rex Ludairum. Iudarum. You, Ajá, es la I. ya, Iudarum. Yudairum, Ujú. Yudairum, Ajá. ¿Qué significa esta frase? Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. rey de los... Ajá, rey de los judíos. Sí. Entonces están en estas 3, en estos 3 idiomas. Hebreo, griego y latín. No se olviden, ¿no? Jesús, Hebreo, griego y latín. Rex. Yo voy a mandarles este gráfico, ¿no? Este diagrama para que usted también lo tenga. Sí, les envío al grupo. Bien. El relato también nos dice de que fue crucificado en medio de quienes. Mateo 27:38. En medio de quienes fue crucificado. Junto al lado de los 2 ladrones. 2 ladrones. 2 ladrones. ¿Por qué popularmente se dice que el uno era el buen ladrón y el otro el mal ladrón? ¿Por qué? Porque el uno reconoce lo que ha hecho y el otro no reconocía. Ujú. Entonces, el uno realmente se arrepintió y el otro no. Ujú. ¿Sí? Podemos ver también ahí una pequeña gráfica. Miren. Jesús en el medio y al lado 2 ladrones.
Jesús en el medio y al lado dos ladrones. ¿Ya? ¿Cuándo fue la crucifixión? ¿Qué día? Juan 19, 31 al 42. Juan 19, 31 y 42. Miren, ahí tenemos. Entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación, y para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues era el gran sábado, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados. Entonces, ¿cuándo murieron? Sábado. El día viernes, porque Sábado, pastor. estaba por llegar el sábado. Sí, un día de gran reverencia de parte de los judíos. ¿Ya? Bueno, finalmente, hermanos, la muerte de Jesús llegó a su total ejecución, y para poder ser sepultado, la palabra nos dice, Juan 19, 38, que otra vez, Pilato autoriza que se lleven el cuerpo de Jesús para sepultarle. Bien, aquí hay dos personajes, José de Arimatea y Nicodemo. José de Arimatea y Nicodemo. Por este hecho histórico podemos decir que cuando Jesús tuvo su diálogo con Nicodemo en Juan capítulo 3, sí, ahí tenemos el diálogo de Jesús con Nicodemo, pues prácticamente con este acto de hacer público el retiro del cuerpo de Jesús con José de Arimatea y Nicodemo, pues prácticamente podemos asumir que sí se llevó a cabo lo que Jesús dijo. Juan 3:3. De cierto te digo que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Entonces, este proceso fue de años, y lo que vemos ya, digamos, en este relato muy triste, un relato muy fúnebre, es la presencia de este hombre de Dios, Nicodemo, junto con José de Arimatea. Bien, vamos a ver un bosquejo. Vamos a ver un bosquejo de cómo se fueron dando los hechos de la crucifixión. ¿Se avanzaban a ver la letra? Sí, pastor. Sí, ya. Vamos a ir viendo. Esto es como un itinerario que nos habla acerca de la crucifixión de Jesús, un bosquejo. Bien, el primer punto que tenemos es de camino a la crucifixión. Como ya hemos visto, camino al Gólgota, Simón de Cirene fue obligado a llevar la cruz de Jesús. Simón de Cirene fue el ayudante para llevar la cruz de Jesús. ¿Ya? Ahí está. Las mujeres lamentan el destino de Jesús. Podemos ver ahí una multitud seguía a Jesús en su martirio, y las mujeres lloraban y se lamentaban por él.
O sea, se está cometiendo un crimen de un inocente. Y aquí tenemos algo muy especial, hermanos. Jesús lamenta el destino de ellas. Ujú. Este bosquejo yo les voy a enviar, ¿no? Tenemos el acto de la crucifixión. Bueno, se le presentaron otras dos víctimas, que tenemos los dos malhechores. Dice la palabra que Jesús fue puesto en medio de ellos. Crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ya. Tenemos la oración de Jesús al Padre para que los perdone. El reparto de las vestiduras de Jesús. Cómo se fueron dando los hechos. Y aquí viene la burla de Jesús como el Mesías. Ujú. A otros salvó, que se salve él mismo si este es el Cristo de Dios, su escogido. O en otras palabras, médico, sálvate a ti mismo. Los soldados romanos se burlan de Jesús. También uno de los malhechores, ¿qué pasó? Sí, se burla de Jesús. El otro malhechor, o el ladrón bueno que se dice, ¿no? Lo defiende y hace una petición. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Puede leerlo, hermana Lilia, hasta ahí? En el cuadrito. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok. Algo muy importante ya como una aplicación, ¿no? Tenemos aquí a dos ladrones, a dos malhechores. Y el punto es este, hermanos. Una persona puede negar el Evangelio o negar a Jesús en el mismo lecho de su muerte. Pero también una persona puede aceptar el Evangelio, puede aceptar a Jesús en el mismo lecho de su muerte. Entonces, cuando vemos a estos dos ladrones muriendo, prácticamente ya les quedaba minutos de vida. Una persona en agonía no quiere decir que va a aceptar el Evangelio de corazón. No. Una persona en el lecho de su muerte y en sus últimos suspiros puede aceptar o rechazar el Evangelio. Aquí tenemos un ejemplo de eso. Y aquí tenemos también un ejemplo de que realmente las obras cristianas en sí nos salvan. Son una evidencia de la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque lo que podemos ver en el hombre malhechor que se arrepiente es un hombre que es aceptado en el nuevo reino de Jesucristo. Y sin embargo, nunca se bautizó, nunca celebró la Santa Cena, nunca evangelizó a otros, nunca se congregó en una iglesia cristiana, nunca hizo buenas obras. Simplemente dijo, aquí estoy, perdóname y listo. Bienvenido al paraíso. En cambio, la otra persona rechazó y de por vida sabemos qué pasó. ¿Sí entendemos esto? Sí, Sí. O sea, miren, todas estas cuestiones de los dos ladrones
ejemplifican el corazón duro que puede tener una persona aún en el mismo lecho de su muerte. En cuanto a la muerte de Jesús, viene la señal de oscuridad sobre la tierra, la señal del velo del templo rasgándose en dos. Ahí está Lucas 23:45, el velo del templo se rasgó en dos. La oración de Jesús entregándose al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué dice la palabra? Habiendo dicho esto, expiró. También algo muy importante aquí. Jesús entrega su espíritu por su propia voluntad. ¿Sí? Jesús entrega su espíritu. Y tenemos las tres reacciones a lo que se está presenciando. La confesión del centurión. Ciertamente este hombre era inocente. El lamento de las multitudes. Golpeándose el pecho. Y también el silencio de los conocidos de Jesús y de sus seguidores. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Sí, ahí podemos apreciar varios aspectos para meditar. La escena de la muerte de Jesús, de la crucifixión, se da en medio de personas que pusieron su fe en Él, pero también se da en medio de personas que nunca confiaron en Él, más bien se burlaron. Entonces, tenemos ese contraste de gente que sí acepta el Evangelio, pero de gente que no lo acepta. Y esa es la dinámica que se ha venido dando en toda la historia humana. O sea, no es nada nuevo este tipo de actitud. Por eso es que hoy cuando estamos compartiendo el Evangelio a la gente, vamos a tener el rechazo de unos, pero también la aceptación de otros. ¿Sí? El rechazo de unos, pero también la aceptación de otros. Por eso es que cuanto más estudiamos la palabra, nosotros vamos entendiendo la dinámica de cómo se va dando la salvación. No se nos dice nada acerca del malhechor, de los dos malhechores, perdón. No se nos dice nada acerca de su pasado, pero se nos habla de su presente, o sea, de lo que está pasando ahorita. ¿Sí? O sea, no se nos dice nada más que el hecho de tu conducta, de tu reacción frente a la oportunidad última y única que tienes de marcar tu destino. O sea, hoy sí, sí hay oportunidad, mañana no. Entonces, tanto para los inconversos, para su acceso a la vida eterna o muerte eterna, como también para los creyentes, hoy es la oportunidad. Entonces, tenemos el destino de estas dos personas, pero también tenemos el cuadro de soldados y gente que empezaron a hacer mofa de Jesús, burla, blasfemia. Entonces, siempre va a haber este tipo de gente que rechaza, se burla y no le interesan las cosas de Dios. ¿Sí? En la muerte de Jesús, lo que también podemos ver
es la gran perseverancia del Señor Jesús hasta el mismo momento de entregar su espíritu a su Padre. Ujú. Entonces, el cuerpo de Jesús queda en la cruz y su espíritu vuelve a su Padre. Lo que la gente vio es un cuerpo más de los que siempre quedan muertos ahí, pero en el relato que tenemos es que el espíritu de Jesús volvió al Padre. Ya en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso es que a veces preguntan a dónde fue Jesús cuando murió. Y la respuesta es a su Padre, al cielo, al paraíso. Ujú. Listo, hermanos, se nos va a terminar el tiempo. Ya, pastor, Qué bueno gracias. escucharles bonito y bueno, vamos a orar. ¿Sí? Oremos. Oremos, mis hermanos. Papito Dios, gracias por este tiempo, por tu amor y tu misericordia. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra. Ayúdanos para seguir adelante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Amén, Pues nos gracias. vemos en la próxima clase. Pasen bien. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, pastor.